Érase una vez una joven llamada Olvido, cuya vida parecía perfecta a simple vista. Pero, ¿qué sucede cuando el corazón se convierte en el mayor campo de batalla? Esa es la pregunta que la consumía, especialmente al enamorarse de Juan Carlos, un chico de familia humilde que despertó en ella un amor que desafiaba todas las convenciones. Mientras sus padres, ricos y poderosos, veían la relación con desdén, Olvido se encontraba entre la lealtad a su familia y la pasión que sentía por Juan Carlos. La presión era inmensa, y lo que debería ser un cuento de hadas pronto se transformó en una pesadilla. Nacida en una familia adinerada, Olvido siempre tuvo todo lo que deseaba, excepto libertad para amar. El mundo que la rodeaba era opresivo, y la desaprobación de sus padres pesaba sobre sus hombros como un ancla. A cada mirada desaprobatoria, a cada comentario ácido, su corazón se apretaba. Ella soñaba con vivir un amor verdadero, pero la realidad era cruel. Cuando Juan Carlos fue falsamente acusado de un crimen que no cometió, la vida de Olvido se desmoronó. Fue condenado a 15 años de prisión, y aunque intentó comunicarse, las cartas que enviaba nunca recibieron respuesta. La esperanza se fue disipando, dejándola en un estado de desesperación y soledad. Con el paso del tiempo, Olvido se vio obligada a tomar una decisión que la llevaría por un camino sin amor. A los 29 años, se casó con Luis Miguel, un viejo amigo de su familia. El matrimonio estaba marcado por el respeto, pero la pasión que siempre soñó era inexistente. Olvido se había convertido en una sombra de sí misma, viviendo en un mundo donde la felicidad parecía un concepto distante e inalcanzable. Pero la vida le tenía reservada una vuelta inesperada. La verdad, por fin, se le revelaría de manera devastadora. En un momento de desesperación, Olvido descubrió que su padre y Luis Miguel habían conspirado para encarcelar a Juan Carlos, manipulando la situación para deshacerse del chico que tanto amaba. El impacto fue profundo y el dolor, insoportable. Con el corazón roto, Olvido decidió que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Con valentía, se dirigió a la prisión donde Juan Carlos estaba a punto de ser liberado. Al verlo, las palabras de perdón y amor eterno salieron de sus labios, y un nuevo capítulo se abría ante ellos. Juan Carlos, al escuchar la súplica de perdón, comprendió las complejidades del amor y la traición. Él, que había sufrido tanto, decidió perdonar a Olvido y juntos trazaron un plan para reiniciar sus vidas en un lugar lejos de todas las mentiras y heridas. Portugal se convertiría en su nuevo hogar, un paraíso donde finalmente podrían vivir el amor que siempre desearon. Sin embargo, el camino hasta allí estaría lleno de desafíos, y cada paso los obligaría a enfrentar las cicatrices del pasado. La historia de Olvido y Juan Carlos es una reflexión profunda sobre traición, perdón y la búsqueda incesante del verdadero amor. En un mundo donde las apariencias a menudo engañan, descubrirán que el amor puede superar incluso los obstáculos más traicioneros. ¿Qué les espera en esta nueva travesía? Y, sobre todo, ¿puede el amor realmente justificar una traición? Olvido miraba por la ventana del automóvil mientras se dirigía a la casa de Juan Carlos. La luz del sol se filtraba entre los árboles, pero la belleza del día no lograba disipar la nube de preocupación que sobrevolaba su corazón. La libertad de Juan Carlos estaba a punto de hacerse realidad, pero, al mismo tiempo, un peso inmenso la acompañaba, su matrimonio con Luis Miguel y la traición que había desmoronado su vida. La joven se sentía dividida entre la alegría de reencontrar el amor y el miedo a las consecuencias de sus decisiones. Al llegar a la prisión, la ansiedad la consumía. Olvido respiró hondo y caminó hacia la puerta. Las paredes frías parecían eco de su dilema interno. Juan Carlos, aún con el uniforme de prisionero, la esperaba al otro lado. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo a su alrededor desapareció. Él sonrió, pero la tristeza en su mirada era palpable. La alegría del reencuentro se veía opacada por el dolor del pasado, y en un instante, Olvido recordó cuánto había perdido. Tras la liberación, los dos se sentaron en un banco del parque cercano a la prisión. Olvido, con la voz temblorosa, comenzó a contar la verdad que había descubierto. Juan Carlos escuchaba atentamente, su expresión cambiando de sorpresa a ira. El amor que sentía por Olvido era profundo, pero la traición de su familia lo hirió intensamente. Él había sido un inocente en el cruel juego de personas poderosas, y ahora, el peso de la revelación casi lo aplastaba. ¿Cómo pudiste dejarme?
Sabías que era inocente, dijo él, el dolor trasluciendo en cada palabra. Olvido, con lágrimas en los ojos, intentó explicar que no tenía elección, que había sido forzada a vivir una vida que no deseaba. Pero las palabras parecían insuficientes ante su dolor. El silencio que siguió fue pesado, y Olvido se dio cuenta de que el camino hacia la reconciliación sería más complicado de lo que imaginaba. Mientras caminaban, comenzó a recordar las promesas que se hicieron el uno al otro de un futuro juntos. Pero ahora, todo parecía distante. Las sombras del pasado aún los perseguían, y lo que debería ser un momento de alegría se transformaba en una batalla interna. El amor que sentían era fuerte, pero también cargaba las marcas de la desconfianza y el dolor. Olvido se dio cuenta de que, para reiniciar, necesitarían enfrentar no solo los fantasmas del pasado, sino también las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, había más por delante. Luis Miguel, su esposo, no era un hombre que se rendiría fácilmente. Al descubrir que Olvido se estaba reuniendo con Juan Carlos, su reacción fue explosiva. Era un hombre astuto y manipulador, y la idea de perder a Olvido ante un pobre diablo lo enfurecía. Luis Miguel comenzó a tramar planes para mantener a Olvido bajo su control, utilizando su influencia y el poder que tenía en su vida. No dudaría en usar cualquier medio para garantizar que ella permaneciera a su lado. Mientras tanto, Juan Carlos enfrentaba sus propios desafíos. Aunque estaba libre, el estigma de su prisión lo acompañaba. Las dificultades para encontrar un empleo y reconstruir su vida eran enormes. Se sentía como un pez fuera del agua, luchando por adaptarse a un mundo que, durante mucho tiempo, lo había olvidado. Esta lucha interna también afectaba su relación con Olvido. Quería ser el hombre que ella merecía, pero el peso del pasado hacía que todo fuera más complicado. Los días pasaron, y la tensión entre los tres aumentaba. Olvido se encontraba en un torbellino emocional, cuestionando sus elecciones, sus creencias sobre el amor y la libertad. Luis Miguel, con su encanto y su posición, intentaba convencerla de que estaba mejor a su lado, pero el corazón de Olvido era un campo de batalla. Juan Carlos, por otro lado, estaba decidido a demostrar que valía la pena luchar por ella, pero cada día parecía un nuevo obstáculo a superar. Una noche, mientras Olvido intentaba encontrar un momento de paz, se sentó a la mesa de la cocina, reflexionando sobre su vida. Las lecciones que siempre había aprendido sobre el amor y el deber chocaban en su mente. ¿Qué era realmente importante? ¿Qué significaba amar a alguien? Era hora de enfrentar la verdad y, tal vez, tomar decisiones difíciles. Olvido se dio cuenta de que necesitaba encontrarse a sí misma antes de poder entregarse completamente a Juan Carlos. La batalla apenas comenzaba, y estaba a punto de descubrir que el verdadero amor exige no solo valentía, sino también un profundo entendimiento de sí misma. Olvido se sentó a la mesa de la cocina, con la mirada perdida en un vaso de agua que reflejaba la luz de la lámpara. Su mente era un torbellino de sentimientos confusos. Los recuerdos de Juan Carlos la atormentaban, pero Luis Miguel también ocupaba un espacio significativo en su vida, aunque no quisiera admitirlo. El cariño que un día sintió por él ahora parecía asfixiante, un peso que amenazaba con arrastrarla hacia abajo. El corazón de Olvido estaba dividido, y cada día que pasaba parecía ser una nueva batalla entre lo que se esperaba y lo que realmente deseaba. Mientras tanto, Luis Miguel estaba en su propia trampa emocional. Aunque siempre había sido un hombre de control, la idea de perder a Olvido ante alguien que consideraba inferior lo dejaba furioso. Comenzó a moverse en las sombras, a trazar estrategias. Una noche, después de una conversación con un amigo influyente, decidió que la única manera de asegurar que Olvido estuviera a su lado era minar su confianza en Juan Carlos. Comenzó a esparcir rumores, insinuando que el ex prisionero no era digno de confianza y que, en el fondo, no la amaba de verdad. Quería que Olvido creyera que, al volver con él, estaba tomando la decisión correcta. Juan Carlos, por su parte, luchaba por reintegrarse en la sociedad. Las puertas que antes se abrían para él ahora estaban cerradas, y cada intento de conseguir un empleo parecía ser un nuevo golpe en el estómago. Se sentía desamparado y, en ciertos momentos, la desilusión amenazaba con transformarse en desesperación. El peso de la reputación que llevaba era inmenso, y sabía que necesitaba demostrar su valor no solo a Olvido, sino a sí mismo. Sin embargo, con cada negativa que recibía, la frustración aumentaba,
haciéndolo cuestionar si realmente tenía la fuerza necesaria para luchar por su amor. La relación entre Olvido y Juan Carlos comenzó a deteriorarse. La comunicación, que antes fluía como un río sereno, ahora era interrumpida por silenciosos abismos de inseguridad. Olvido se encontraba constantemente pensando en las palabras de Luis Miguel, en cómo él la hacía sentir segura, y eso la hacía dudar. Era como si cada encuentro con Juan Carlos la llevara a un nuevo enfrentamiento interno. Se encontraban, pero las conversaciones se volvían cada vez más difíciles, más llenas de silencios incómodos y miradas de desconfianza. Una noche, mientras caminaban por el parque, surgió un malentendido explosivo. «¿No entiendes lo que estoy pasando, Juan Carlos? ¿Crees que todo es tan simple?», exclamó Olvido, su voz temblando de emoción. «Tengo un marido que no va a rendirse tan fácilmente. Él sabe cómo manipularme». La frustración de Juan Carlos también estalló. «¿Y vas a dejar que eso suceda? Olvido, no soy tu enemigo. Solo quiero que seas feliz». La conversación rápidamente se transformó en gritos y lágrimas, y ambos se alejaron, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El impacto emocional de estos conflictos comenzó a manifestarse físicamente en Olvido. Se sentía cansada, como si estuviera cargando una mochila llena de piedras. Las noches mal dormidas se acumulaban, y la presión constante la hacía sentir agotada. Comenzó a cuestionar su propia cordura, si realmente era capaz de tomar la decisión correcta. El amor que sentía por Juan Carlos era verdadero, pero la seguridad que Luis Miguel ofrecía la atraía de manera innegable. Olvido se veía atrapada entre dos mundos, y, cada día, las sombras de la duda se volvían más densas. Mientras tanto, Luis Miguel, al darse cuenta de la fragilidad de Olvido, intensificó sus esfuerzos. Organizó una cena romántica, con flores y velas, intentando reavivar la chispa que alguna vez existió entre ellos. Hablaba sobre un futuro brillante, planes que dibujaban una vida llena de comodidad y seguridad. «No necesitas preocuparte por Juan Carlos. Yo cuidaré de ti, siempre estaré aquí». Sonrió, pero había algo sombrío en su mirada. Olvido, sin embargo, no podía ignorar la sensación de que estaba perdiéndose a sí misma en este juego. Las tensiones aumentaron, y Olvido se dio cuenta de que estaba en un callejón sin salida. La lucha entre el amor y el deber, entre la pasión y la seguridad, se volvía cada vez más intensa. Las decisiones que necesitaba tomar no eran solo sobre a quién amar, sino sobre quién realmente era. Se sentía perdida y, al mismo tiempo, necesitaba encontrar el valor para enfrentar la verdad que la consumía. El amor verdadero exigía sacrificios, y quizás el mayor sacrificio de todos fuera el de conocerse plenamente. Con el corazón pesado y la mente confusa, Olvido sabía que la elección se acercaba. Estaba a punto de descubrir que la verdadera lucha no era solo por el amor, sino por su propia libertad e identidad. El camino por delante estaba lleno de desafíos, y su viaje apenas comenzaba. La mañana siguiente trajo un silencio pesado, como si el mundo alrededor de Olvido estuviera en suspensión. Se sentó de nuevo a la mesa de la cocina, el vaso de agua ahora vacío, reflejando la luz de la mañana, pero sin el mismo brillo. La noche anterior había sido un parteaguas. Después de la explosión de emociones en el parque, se sentía más perdida que nunca. Las palabras de Juan Carlos resonaban en su mente: «No soy tu enemigo». Pero, ¿y Luis Miguel? La seguridad que él prometía parecía cada vez más tentadora, pero había un precio que pagar por esa seguridad. Fue entonces cuando una llamada inesperada lo cambió todo. La voz al otro lado de la línea era familiar, pero al mismo tiempo distante. Era una amiga de la infancia, Clara, que se había mudado a otra ciudad. La conversación comenzó ligera, pero rápidamente se volvió más profunda. Clara habló sobre sus experiencias, sobre cómo había enfrentado desafíos y cómo había encontrado fuerza en sí misma. Mencionó un momento en que se dio cuenta de que estaba viviendo la vida que los demás esperaban de ella, y no la que realmente deseaba. A veces, necesitamos perdernos para reencontrarnos. Olvido. «No tengas miedo de ser quien realmente eres», dijo Clara, con una sinceridad que tocó el corazón de Olvido. Las palabras de Clara resonaron profundamente. Olvido se dio cuenta de que, durante tanto tiempo, había estado atrapada en lo que los demás esperaban de ella.
El miedo a desagradar a Luis Miguel, la preocupación por lo que la gente pensaría de su elección por Juan Carlos, todo eso la impedía seguir su verdadero deseo. Comenzó a darse cuenta de que la batalla interna que enfrentaba no era solo sobre amor, sino sobre su propia identidad. La revelación de que debía amarse y respetarse antes que nada la golpeó como un rayo. Después de la conversación, Olvido decidió que necesitaba tiempo a solas. Con un nudo en la garganta y el corazón acelerado, se puso un abrigo y salió a caminar. El aire fresco de ese día parecía limpiar su mente confusa. Mientras caminaba por el parque, recuerdos de Juan Carlos y Luis Miguel inundaron sus pensamientos, pero ahora no la abrumaban. En cambio, Olvido comenzó a reflexionar sobre lo que realmente quería. La libertad que tanto anhelaba no era solo una cuestión de elegir entre dos hombres, sino de encontrar su propia voz. Durante la caminata, se topó con un grupo de jóvenes que estaban haciendo una presentación artística al aire libre. Había danza, música y risas. Olvido se detuvo a observar. Algo dentro de ella comenzó a calentarse. La alegría y la libertad expresadas en esa actuación le recordaron la pasión que había dejado atrás. Recordó cómo un día soñó con ser artista, en expresarse a través de la danza y la música. Ese sueño había estado enterrado bajo las expectativas y los miedos. Pero ahora, al ver esa presentación, sintió una chispa reavivarse. La emoción se apoderó de Olvido, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Se dio cuenta de que, para encontrar la felicidad, necesitaba reconectarse con su esencia. Esa revelación fue como un soplo de vida en sus venas. Lo que realmente importaba no era la seguridad de Luis Miguel o las promesas de un amor idealizado con Juan Carlos, sino la libertad de ser quien era. El peso que llevaba comenzó a disiparse, y una nueva determinación se apoderó de ella. Al volver a casa, Olvido se sentía diferente. La conversación con Clara y la experiencia en el parque la habían transformado de maneras que aún no podía comprender del todo. Pero una cosa estaba clara, necesitaba ser honesta consigo misma. Lo primero que hizo al entrar a casa fue tomar su diario. Con un bolígrafo en la mano, comenzó a escribir. Escribió sobre sus miedos, sus esperanzas y el ardiente deseo de reencontrar su verdadera identidad. Mientras tanto, Luis Miguel estaba en su propia tormenta emocional. Se dio cuenta de que Olvido estaba distante, y la idea de perderla lo dejaba inquieto. Se había dado cuenta de que sus manipulaciones no estaban funcionando como él esperaba. La presión comenzó a aumentar, y sintió que necesitaba intensificar sus esfuerzos, pero ahora había una incertidumbre que lo paralizaba. Lo que no sabía era que Olvido ya no era la misma. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Esa noche, Olvido finalmente se sentó con Juan Carlos. La conversación que había estado evitando había llegado y, con el corazón acelerado, se preparó para exponer todo lo que había sentido. Con el valor que había encontrado durante el día, sabía que necesitaba ser sincera. No solo con él, sino consigo misma. Lo que sea que sucediera a continuación, estaba lista para enfrentar. La lucha interna que la consumía ahora tenía un nuevo sentido, la búsqueda de la libertad y la verdad. Olvido se sentó a la mesa de la cocina, su diario abierto frente a ella, mientras el bolígrafo danzaba sobre las páginas. Las palabras fluían como un río que había estado represado durante mucho tiempo. Escribía sobre sus miedos, su búsqueda de identidad y la presión que sentía. A medida que escribía, un peso se disipaba, pero pronto la inseguridad volvió a apoderarse de ella. ¿Cuál sería la reacción de Luis Miguel? ¿Y de Juan Carlos? La duda era un nuevo obstáculo que se erguía frente a ella, desafiando su recién descubierta valentía. A la mañana siguiente, Olvido decidió que necesitaba encontrarse con Juan Carlos. La idea de abrir su corazón a él la aterrorizaba, pero también la excitaba. Lo que no sabía era que Luis Miguel ya había sentido el cambio en ella. La observaba con ojos atentos, notando cada pequeño gesto que hacía. La distancia que se formaba entre ellos no pasaba desapercibida, y la inquietud comenzó a apoderarse de su mente. Juan Carlos estaba en un café cuando Olvido llegó. Él la saludó con una sonrisa, pero había una tensión en el aire que no podía ser ignorada. Mientras se sentaban, Olvido sintió el peso de la expectativa. ¿Qué quería decir? La libertad que sentía dentro de ella parecía una llama, pero la duda aún la consumía. Respiró hondo y miró a los ojos de Juan Carlos. Necesitamos conversar, dijo,
con la voz firme, pero temblando levemente. Mientras las palabras salían, Olvido se dio cuenta de que Juan Carlos la escuchaba atentamente. Él no interrumpió, solo la dejó hablar. Ella comenzó a exponer sus sentimientos, la confusión que la envolvía, las promesas de seguridad que Luis Miguel ofrecía y el deseo de liberarse de las ataduras que la mantenían cautiva. Cada palabra era un paso hacia la libertad emocional. Juan Carlos, al escuchar sus preocupaciones, asintió con comprensión, pero había tristeza en su mirada que Olvido no podía ignorar. «No quiero que te sientas atrapada», dijo, la voz baja y suave. «Pero yo tampoco puedo ser tu única opción. Necesitas descubrir quién eres, Olvido». Sus palabras la golpearon de lleno, y se dio cuenta de que, incluso en ese momento, estaba siendo desafiada a conocerse aún más. Después de la conversación, Olvido salió del café con una mezcla de alivio y tristeza. Lo que parecía ser un camino claro ahora estaba lleno de incertidumbres. Luis Miguel la esperaba en casa, y ella sabía que tendría que enfrentarlo. ¿Qué le diría? ¿Y si él no entendía? El miedo apretaba su corazón, y la libertad que tanto deseaba parecía cada vez más distante. Al llegar a casa, encontró a Luis Miguel en la sala, con una expresión que mezclaba preocupación y expectativa. Él se levantó al verla. ¿Dónde has estado? No he podido dejar de pensar en ti, dijo él, tratando de ocultar la ansiedad. Olvido dudó, sus palabras parecían pesadas en su lengua. Necesitamos conversar, Luis Miguel. La frase salió de su boca como un susurro, pero cargaba un peso significativo. La conversación que siguió fue difícil. Olvido trató de explicar cómo se sentía sofocada, cómo la presión de sus expectativas la había aprisionado. Luis Miguel, por su parte, no lograba entender. Solo quiero protegerte, Olvido. ¿No ves que soy la respuesta a tus problemas? Él la miraba, y la frustración en su voz era palpable. El enfrentamiento emocional hizo que Olvido se sintiera aún más perdida. Luis Miguel no estaba dispuesto a aceptar que su protección podría ser, en realidad, una prisión. Se dio cuenta de que la lucha por la libertad no sería fácil. Nuevos obstáculos surgían a cada momento, y la presión emocional se volvía cada vez más intensa. Con el paso de los días, Olvido comenzó a sentirse abrumada. La presión de Luis Miguel, sumada a la incertidumbre sobre Juan Carlos, la hacía cuestionar sus decisiones. En momentos de soledad, a menudo se encontraba reflexionando sobre lo que realmente deseaba de la vida. Mientras caminaba por su vecindario, observando a las personas a su alrededor, un deseo de simplicidad la invadía. Solo quería ser feliz, pero ¿cómo encontrar esa felicidad en medio de tantas expectativas? Clara, su amiga de la infancia, se había convertido en un pilar de apoyo. En una de sus conversaciones, Clara la animó a seguir su corazón. Olvido, a veces necesitamos arriesgarnos para encontrar la verdad que está dentro de nosotros. No te preocupes por lo que piensen los demás. Esas palabras resonaron en la mente de Olvido, recordándole que la verdadera libertad viene de la autoaceptación. Así, a pesar de todas las dificultades, Olvido decidió que no se rendiría. Comenzó a explorar nuevas actividades, buscando formas de expresarse. Se inscribió en clases de danza, un antiguo deseo que había estado sofocado durante tanto tiempo. Con cada movimiento, se sentía más viva, más cerca de quien realmente era. La danza se convirtió en un refugio, un espacio seguro donde podía ser ella misma, sin máscaras ni expectativas. La batalla interna aún estaba lejos de terminar, pero Olvido ahora tenía un nuevo enfoque. La libertad que buscaba no dependía de nadie, sino de su valentía para ser auténtica. La jornada sería larga, y los obstáculos seguirían surgiendo, pero estaba decidida a enfrentarlos. Después de todo, el verdadero desafío no era elegir entre dos caminos, sino encontrar su propio camino. Y ese descubrimiento, por más difícil que fuera, era lo que la hacía verdaderamente libre. Olvido estaba en un punto de inflexión en su vida. La conversación con Juan Carlos había sido un parteaguas, despertando en ella una nueva perspectiva sobre quién era realmente y lo que deseaba. Con la danza como su nuevo refugio, comenzó a sentirse más conectada consigo misma, con cada movimiento, con cada paso. El ritmo la envolvía, y las canciones que antes sonaban distantes ahora pulsaban dentro de ella, como si la invitaran a liberarse de sus ataduras. La clase de danza se convirtió en un espacio de transformación.
En las primeras semanas, se sintió torpe, casi como si estuviera en un lugar al que no pertenecía. Pero, al mirar los rostros de sus compañeros, se dio cuenta de que todos estaban allí por razones similares. Esa sala era una mezcla de sueños, frustraciones y esperanzas. Con el tiempo, Olvido comenzó a darse cuenta de que la danza no era solo una forma de expresión, sino una manera de conectarse con su esencia. Las inseguridades que la perseguían comenzaron a disiparse lentamente. Ella comenzó a confiar más en sí misma, a permitirse errar y aprender de ello. Cada ensayo fue una lección, y el valor de exponerse ante los demás la hizo darse cuenta de que no estaba sola. La danza se convirtió en una metáfora para su vida. Muchas veces, era necesario cambiar de dirección, improvisar y adaptarse a las circunstancias. Sin embargo, la jornada de Olvido no estaba exenta de desafíos. Luis Miguel continuaba presionándola, y a cada encuentro, la tensión entre ellos aumentaba. Él no entendía su necesidad de libertad y frecuentemente intentaba convencerla de que sus miedos eran infundados. Olvido se sentía como si estuviera en una batalla constante entre lo que él esperaba de ella y lo que ella deseaba ser. En uno de esos momentos, mientras intentaba explicar su pasión por la danza, él la interrumpió. ¿Por qué estás haciendo esto? La danza no va a pagar tus cuentas. Las palabras de él la hirieron, pero, en lugar de ceder al desánimo, Olvido sintió una ola de determinación. Fue en ese punto que decidió que necesitaba recomenzar. No podía permitir que la visión limitada de Luis Miguel la aprisionara. Con el apoyo de Clara, que siempre la alentaba a seguir sus sueños, Olvido comenzó a buscar nuevas oportunidades. Se inscribió en un taller de danza más avanzado, donde conoció a personas que compartían sus pasiones y desafíos. Esta nueva comunidad la acogió y la ayudó a darse cuenta de que el éxito no se resumía a bienes materiales, sino a vivir una vida alineada con sus valores y aspiraciones. Con cada paso que daba, Olvido se volvía más fuerte y más confiada. Reflexionaba sobre sus experiencias y comenzó a entender que las lecciones que aprendía eran valiosas. Cada error en la danza se transformaba en un aprendizaje, cada crítica se convertía en una oportunidad de crecimiento. Pronto, se dio cuenta de que la verdadera riqueza estaba en la capacidad de reinventarse, de enfrentar los desafíos con coraje y resiliencia. Los cambios no ocurrieron de la noche a la mañana. Olvido tuvo momentos de duda e inseguridad, pero siempre encontraba fuerza en las amistades que cultivaba. La relación con Clara floreció, y juntas exploraron nuevas actividades, desde caminatas en la naturaleza hasta exposiciones de arte. Estas experiencias ayudaron a Olvido a ver la vida bajo una nueva luz y a entender que las amistades no eran solo un apoyo, sino una fuente de aprendizaje y crecimiento mutuo. A medida que pasaban los meses, Olvido comenzó a sentirse más en paz consigo misma. La danza se convirtió en una parte integral de su vida, y se presentó en una pequeña presentación local. En el escenario, mientras se movía al ritmo de la música, sintió una libertad que nunca había experimentado antes. Era como si todas sus luchas e inseguridades hubieran quedado atrás, y allí, en ese momento, ella era solo Olvido, auténtica y libre. Después de la presentación, se dio cuenta de que había superado no solo sus miedos, sino también la necesidad de aprobación de los demás. El viaje la había enseñado a valorarse a sí misma y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Olvido sabía que aún habría desafíos por delante, pero ahora estaba equipada con la sabiduría que solo la experiencia podía ofrecer. La vida no era perfecta, pero estaba dispuesta a enfrentarla con coraje, sabiendo que, al final, la libertad y la felicidad estaban al alcance de su mano. La transformación que buscaba no era un destino, sino un viaje continuo, y Olvido estaba lista para bailar al ritmo de su propia vida. Olvido estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. La pequeña sala de danza estaba llena, y el ambiente era eléctrico. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Aquella era la noche de la presentación final del taller, y su coreografía sería la última en ser presentada. Olvido sentía que todas las miradas estaban puestas en ella, pero, en lugar de dejarse llevar por el miedo, decidió que era hora de mostrar al mundo a la mujer que había llegado a ser. Mientras esperaba su turno, vio a Luis Miguel entre el público. Él había aparecido, a pesar de haber cuestionado su elección de bailar tantas veces. El corazón de Olvido se aceleró. ¿Qué pensaría él? Recordó todas las veces que él la desanimó, como sus palabras la hicieron sentir que no era suficiente.
Pero, al mismo tiempo, un nuevo sentimiento la invadió, la determinación de demostrarle a sí misma que era capaz de mucho más de lo que él imaginaba. Cuando llamaron su nombre, respiró hondo y subió al escenario. Las luces la deslumbraron momentáneamente, pero, tan pronto como la música comenzó a sonar, todo a su alrededor desapareció. Era solo ella y la danza. Cada movimiento era una expresión de su viaje, sus inseguridades, sus victorias, sus luchas. Bailaba como si cada paso fuera una declaración de libertad, una afirmación de que ella era dueña de su propia vida. A medida que la coreografía avanzaba, Olvido recordó todas las dificultades que había enfrentado. Cada error que había cometido, cada crítica que había recibido, cada duda que la había atormentado. Pero ahora, en lugar de dejarse abatir, utilizaba esas experiencias como combustible. La danza, que antes era solo un pasatiempo, se convirtió en su voz, y la usó para contar su historia. En el clímax de la presentación, Olvido se lanzó a un movimiento audaz, un giro que exigía confianza y control. Era el momento en que se sentía más vulnerable, pero también más poderosa. Al aterrizar, su mirada se encontró con la de Luis Miguel. Por un instante, el tiempo se detuvo. Ella vio la sorpresa en su rostro, pero también la duda. ¿Qué estaba pensando? Pero en ese momento, se dio cuenta de que no importaba. Lo que importaba era cómo se sentía. Al finalizar la presentación, Olvido hizo una reverencia y sonrió. Los aplausos sobre el escenario la rodearon como un abrazo cálido. Había bailado no solo para los demás, sino para sí misma. Al dejar el escenario, la sensación de realización llenaba su corazón. El miedo que antes la paralizaba ahora parecía pequeño ante el poder que había descubierto dentro de sí. Al final de la presentación, Clara la esperaba con los brazos abiertos. «Fuiste increíble», exclamó, emocionada. Olvido abrazó a su amiga, sintiendo que la conexión entre ellas se volvía aún más fuerte. Juntas, habían enfrentado sus inseguridades y celebrado los logros. Pero, mientras se alejaba del escenario, Olvido no pudo evitar sentir un peso en el pecho. Era hora de confrontar a Luis Miguel. Se acercó a él, que aún estaba sentado, mirando al suelo. Luis Miguel, comenzó, con la voz firme, sé que no entiendes por qué bailo, pero necesito que sepas que eso es parte de quien soy. No puedo renunciar a eso para agradarte. Él la miró, con los ojos confundidos, y ella continuó. La danza me dio libertad, me enseñó a ser fuerte y a creer en mí misma. No soy la misma mujer que conociste, y no quiero volver a serlo. Luis Miguel respiró hondo, y por un momento, el silencio reinó entre ellos. Finalmente, susurró, solo quería que fueras feliz. Olvido sonrió, una sonrisa genuina que reflejaba la paz que había encontrado. Y lo soy. La felicidad viene de adentro, no de cosas materiales o expectativas de los demás. Aprendí eso bailando. Olvido se alejó, sintiendo un peso disiparse. La transformación que buscaba estaba allí, frente a ella. La vida ya no era una serie de obligaciones y presiones, sino una danza en la que podía expresarse libremente. Y, aunque Luis Miguel no la entendiera, sabía que estaba en el camino correcto, bailando al ritmo de su propia vida. El viaje de Olvido había estado lleno de desafíos y nuevos comienzos, pero ahora estaba lista para abrazar lo desconocido. Las lecciones que aprendió la hicieron más fuerte, más sabia y más conectada con quien realmente era. Y, mientras caminaba hacia el futuro, sabía que cada paso sería una nueva oportunidad para bailar, amar y vivir plenamente. Olvido se alejó de Luis Miguel, el corazón aún pulsando con la adrenalina de la presentación. La sensación de libertad que la danza le había proporcionado no era solo un recuerdo del escenario, sino una nueva realidad que estaba lista para abrazar. Mientras caminaba hacia la salida, sintió las miradas de admiración y cariño de sus compañeros de danza, todos celebrando sus logros y esfuerzos. Era como si el mundo a su alrededor estuviera aplaudiendo no solo la actuación, sino a la mujer que se había convertido. Clara se unió a ella, aún radiante por la presentación. Estuviste espectacular, Olvido. Nunca vi a alguien bailar con tanta pasión, dijo la amiga, con los ojos brillando de entusiasmo. Olvido sonrió, sabiendo que la amistad con Clara era uno de los pilares que la sostenían. Se habían apoyado mutuamente, y ese vínculo ahora la hacía más fuerte. Gracias, Clara. Realmente me sentí viva allí arriba. Mientras las dos se alejaban del lugar de la presentación,
Olvido no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había sucedido. La danza había sido su forma de expresión, una manera de comunicar sus emociones más profundas. Pero también sabía que la decisión de afirmarse ante Luis Miguel era un paso crucial en su viaje. Olvido miró a Clara y dijo, «Sabes, me di cuenta de que no puedo dejar que la opinión de los demás defina quién soy. La danza me enseñó eso». Clara asintió, comprendiendo perfectamente lo que la amiga quería decir. «Hiciste la elección correcta, Olvido. A veces, necesitamos alejarnos de personas que no nos apoyan para encontrar nuestro verdadero yo». Olvido estuvo de acuerdo, sintiéndose más ligera. El peso que antes la oprimía ahora parecía haber desaparecido, y sabía que estaba en el camino correcto. En los días que siguieron, Olvido continuó bailando. Se inscribió en nuevas clases e incluso comenzó a explorar diferentes estilos, como el jazz y la danza contemporánea. A cada paso, se sentía más confiada, más conectada con su esencia. La danza se convirtió en parte de su rutina, un momento sagrado en el que podía conectarse consigo misma y liberar sus emociones. Sin embargo, la relación con Luis Miguel aún estaba en su mente. Olvido decidió que necesitaba un cierre. Un día, después de una clase intensa, decidió enviarle un mensaje. ¿Podemos hablar? Me gustaría aclarar algunas cosas. La respuesta de él llegó rápidamente, claro, cuando quieras. Esa simplicidad la dejó un poco más tranquila. El día señalado, se encontraron en un café tranquilo. Olvido sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Al sentarse a la mesa, miró directamente a los ojos de Luis Miguel. Quiero que sepas que realmente aprecio la preocupación que siempre has tenido por mí. Pero la danza es quien soy ahora, y quiero que formes parte de eso. Luis Miguel la escuchó atentamente, su expresión revelando una mezcla de comprensión y arrepentimiento. Solo quería protegerte, Olvido. Pero veo ahora que solo estaba tratando de moldearte en algo que pensaba que era mejor. Lo siento mucho. La sinceridad en sus palabras tocó a Olvido. Se dio cuenta de que, aunque sus visiones sobre la vida eran diferentes, había un espacio para el entendimiento. Entiendo, pero no puedo renunciar a lo que me hace feliz. Y si realmente te importa, espero que puedas apoyar mis elecciones. Él asintió lentamente. Intentaré, Olvido. Quiero que seas feliz, incluso si eso significa que no siempre estaré a tu lado. El diálogo trajo un alivio a Olvido. Sabía que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, pero ese era un paso hacia un nuevo entendimiento. Con el tiempo, Luis Miguel comenzó a asistir a algunas presentaciones de danza de Olvido. Al principio, parecía un poco perdido, pero poco a poco se fue dejando envolver por la magia de lo que ella hacía. Olvido se dio cuenta de que, al bailar, no solo se estaba expresando, sino también abriendo puertas para que él entendiera su pasión. La vida de Olvido estaba cambiando, y con ella, su relación con aquellos a su alrededor. Se convirtió en una fuente de inspiración para otras personas, mostrando que todos pueden encontrar su propia voz. La danza no era solo un pasatiempo, era una forma de vivir, una manera de conectarse con el mundo y consigo misma. Y, mientras pasaban los días, Olvido bailaba no solo en el escenario, sino en cada momento de su vida, celebrando la libertad que finalmente había conquistado. Olvido estaba en un nuevo capítulo de su vida. La danza ya no era solo una actividad, sino una parte esencial de quien era ella. A lo largo de las semanas, vio crecer su confianza y florecer su felicidad. Las clases la desafiaban, pero cada movimiento la hacía sentirse más viva. Con el apoyo de Clara, gradualmente, con la presencia de Luis Miguel, Olvido comenzó a darse cuenta de que su viaje no era solo sobre bailar, sino sobre aceptarse y amarse. Reflexionó sobre cómo su valentía de alejarse de personas que no la apoyaban la llevó a un lugar de autodescubrimiento. La conversación con Luis Miguel fue un parteaguas. Él ahora la apoyaba en sus decisiones, y, aunque había un camino por recorrer, se estaba construyendo una base de respeto y comprensión. Olvido recordó un tiempo en que se sentía perdida, sin saber si podría seguir sus sueños. Hoy, estaba allí, bailando en el escenario, rodeada de personas que creían en ella. El tiempo pasó, y la primera presentación de la nueva temporada se acercaba. Olvido sentía un frío en el estómago, pero esta vez era diferente. Era una ansiedad saludable, una expectativa por lo que estaba por venir. Al mirar hacia el público, vio a Luis Miguel, Clara y otros amigos.
Y, mientras las luces se apagaban y la música comenzaba a sonar, se entregó completamente al momento. Cada movimiento era una celebración de su viaje, del dolor que había dejado atrás y de la fuerza que había encontrado en sí misma. Después de la presentación, los aplausos del público parecían resonar en su corazón. Las lágrimas de alegría corrían por su rostro mientras recibía los cálidos abrazos de sus amigos. Luis Miguel se acercó, sus ojos brillando de orgullo. «Fuiste increíble, Olvido. Estoy tan feliz por ti», le dijo, y esta vez, sus palabras no sonaron como una crítica, sino como un verdadero reconocimiento de la mujer fuerte en la que se había convertido. Olvido se dio cuenta entonces de que el éxito no se medía solo por logros externos, sino por la capacidad de mantenerse fiel a sí misma y por las relaciones que cultivaba. Había superado sus miedos, reiniciado y encontrado un nuevo significado para la vida. Lo que antes parecía una batalla interna ahora se transformó en una lección de amor propio y amistad. La amistad con Clara se fortaleció aún más, y juntas comenzaron a planear un proyecto de danza comunitaria, donde podrían compartir sus pasiones y experiencias con otras personas. Olvido sentía que la danza era un regalo que quería compartir. Se dio cuenta de que cada paso que daba era una oportunidad para inspirar a otros a encontrarse también. La vida de Olvido no era perfecta, pero tenía un propósito. Aprendió que la superación personal es un viaje que nunca termina y que cada reinicio trae consigo nuevas lecciones. La fuerza que había encontrado no era solo de ella, sino también de todos los que la apoyaban a lo largo del camino. Olvido sonrió al mirar hacia el futuro. La danza, ahora más que nunca, era una celebración de la vida. Y, mientras el sol se ponía en el horizonte, se sintió agradecida por todo lo que había vivido. La historia de Olvido es un recordatorio de que todos tenemos el poder de cambiar nuestras vidas y encontrar nuestra verdadera esencia. ¿Qué tal compartir tus propias experiencias de superación? ¿Qué ha hecho la danza o cualquier otra pasión por ti? Deja tu comentario e inspira a otros a liberarse también. Y no olvides dar me gusta y suscribirte para más historias que tocan el corazón y nos recuerdan la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros. Es hora de actuar y transformar. ¡Claro! Por favor, forneca o texto que vos gostaria que eu traducise. Claro! Por favor, forneca o texto que vos gostaria que eu traducise para o espanhol, México. Claro! Por favor, forneca o texto que vos gostaria que eu traducise para o espanhol, México.